Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudia Morales. En esta oportunidad le vengo a presentar mi mapa conceptual que se caracteriza por el título Las continuidades del siglo XX. Todos esos hechos históricos que pasaron en el siglo XX y que siguió después de esto, que marcaron un hito histórico a nivel mundial. Para comenzar, un hito histórico importante que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, que en su periodo entre 1914 y 1945, en su totalidad entre las dos guerras, en este periodo hubo una redefinición de fronteras y caídas de imperios. También en este periodo fue donde se originó la ONU y organismos internacionales, como también una tremenda crisis y donde fue una reestructuración de Europa. También en este periodo hubieron revoluciones y totalitarismos, en donde se presentó la Revolución Rusa en 1917, donde hubo una expansión del comunismo. También surgieron regímenes como el fascismo y el nazismo en Europa, y hubo una confrontación de la democracia versus regímenes totalitarios. Otro hito importante, digámoslo así, fue la Guerra Fría, que fue entre 1947 y 1991, donde el mundo se dividió en dos bloques, donde hubo una bipolaridad que así se llama, donde Estados Unidos, caracterizado por el capitalismo, versus la Unión Soviética, caracterizada por el comunismo. A partir de eso hubo carrera armamentista, también nuclear, hubieron conflictos indirectos en Corea, Vietnam, Cuba, y también la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética en 1991. También fue un periodo de descolonización, donde hubo independencia de países en África y Asia, en Asia y África, los importantes avances tecnológicos también, ¿ya? Como la revolución informática y las telecomunicaciones que se expandieron en cuanto a tecnología y fue un avance importante. La energía nuclear, se avanzó en medicina y en cuanto a salimos del mundo también, la ida al espacio, un hito histórico importante, la llegada del hombre a la luna. Y a partir de todo esto también una transformación en la vida cotidiana de las personas. En cuanto a la globalización económica, el neoliberalismo y hubo aperturas de mercado, una interconexión global creciente. En cuanto a los movimientos sociales y la economía, em, se vio un auge, los movimientos sociales, perdón, y los derechos humanos. Se vio un auge en el movimientos sociales como el feminismo, la lucha por los derechos civiles y estudiantiles. Y hubo una expansión sobre la importancia de los derechos humanos. Y también crisis económica importante, donde en 1929 se asentó la Gran Depresión y en 1970 la crisis del petróleo. Terminando el siglo XX, con la llegada del siglo XXI, algunas cosas cambiaron, otras persistieron y otras se complementaron con los hitos del siglo anterior. Y, por ejemplo, en cuanto a los conflictos geopolíticos,
hubo una persistencia en ellos y de la bipolaridad se pasó a la multipolaridad, ¿ya? Eh, También nuevas tensiones entre Ucrania, Taiwán y Medio Oriente, y hubo la expansión de la OTAN y reacciones rusas. En cuanto a tecnología y sociedad digital, aquí se avanzó bastante. La revolución digital y la llegada de la inteligencia artificial y la biotecnología. Y a partir de todo esto también se implementó el trabajo remoto, que fue que ayudó mucho a las personas en cuanto a avances laborales. La globalización y sus límites, existe una interconexión económica, cultural y tecnológica, la crisis de la globalización, llegada de pandemias como el COVID-19, que fue un hito importante en la historia y a nivel mundial que afectó a muchas personas, y guerras comerciales, nacionalismo, proteccionismo. En cuanto a nuevas formas de conflicto, también un terrorismo global a partir de formación de organizaciones como el ataque terrorista del 11 de septiembre, ISIS, Al-Qaeda, que fueron ataques terroristas importantes. ¿Quién no recuerda el atentado a la Torre Gemela el 11 de septiembre? También a partir de las nuevas formas de conflicto, digamos, y los ciberataques y la radicalización online, conflictos híbridos también. Movimientos sociales contemporáneos. La lucha por la igualdad de género es algo importante que ha marcado este siglo, y la importancia de la diversidad, el medio ambiente, los derechos digitales y la importancia que se le ha dado al cambio climático también. Se han presentado crisis económicas recientes, por ejemplo, la crisis financiera global presente en el 2008, el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19, que eso fue a vista de todas las personas y todos fueron afectados de alguna u otra manera, unos más que otros, y la vulnerabilidad de sistemas interconectados. En cuanto también a Medio Oriente y recursos energéticos, existe una persistencia de la guerra de conflictos, Israel, Palestina, Siria, al igual que el siglo anterior, ¿ya? Y guerras por recursos y desplazamientos e intervención de potencias extranjeras. Y bueno, para concluir esto, hay una relación, la verdad, entre hechos del siglo XX y el siglo XXI, para hacer como una reflexión, un análisis dentro de los siglos, de los ambos siglos, donde se interconectan, digamos, de alguna forma. Por ejemplo, la relación en cuanto a la bipolaridad de la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética. De la bipolaridad se fue a un escenario multipolar con actores emergentes como la presencia de China e India. También la globalización impulsada continua, pero enfrentada por resistencias y crisis. La pandemia, las guerras comerciales, nacionalismos. Hubo avances tecnológicos. De la revolución industrial del siglo XX pasamos a la digitalización y la inteligencia artificial. En cuanto a los movimientos sociales, de los derechos civiles y feminismo, a nuevas luchas por diversidad,
por el medio ambiente, la escasez hídrica, el calentamiento global, eh, de persistencia de conflictos históricos. Sigue la guerra en Medio Oriente y las rivalidades entre potencias, eso no ha cambiado mucho. Y lo que sí hay emergencia de nuevas amenazas como el terrorismo global y la ciberseguridad. Aquí están presentes las referencias bibliográficas en donde me basé para hacer el mapa conceptual anterior. Que esté muy bien, muchas gracias.